El día de hoy hablaremos sobre tripanosomiasis americana, también conocida como enfermedad de Chagas. Es una enfermedad causada por Trypanosoma cruzi, un protozoo flagelado, hematófilo, que se reproduce en los tejidos por división binaria, múltiple y progresiva, pasando de una forma flagelada a una forma no flagelada. Quiere decir que tiene diversas formas evolutivas. Un amastigote, que es una forma sin flagelo, un epimastigote, que es una forma con flagelo que nace posterior al núcleo, y un tripomastigote, que es una forma flagelada con nacimiento anterior al núcleo. La tripanosomiasis americana es una enfermedad que está distribuida por todo el continente americano, de hecho de allí viene su nombre, y tiene predominio en las personas que viven en zonas rurales o en zonas pobres. El hecho de ellas vivir en zonas rurales o zonas pobres o ser de bajos recursos los hace más susceptibles por la deficiencia o la carencia de justamente recursos que los protejan, como un techo que no sea de palma, como unas paredes que no sean de barro, como un piso que no sea de tierra. Eso lo veremos más adelante, pero dentro de la epidemiología podemos hablar que es una enfermedad que afecta a todas las personas sin distinción de raza, sexo o edad. Quiere decir que no tiene un grupo etario susceptible determinado. A nivel del continente se considera que alrededor del 15% de la población es portadora del parásito que produce la enfermedad. Los países que tienen mayor incidencia son Brasil, Argentina y Venezuela. Y dentro de Venezuela existen estados que se conocen que tienen mayor incidencia de esta enfermedad, como Miranda, Cojedes, Guárico, Yaracuy y Aragua. Y así como hay estados con mucha presencia de la enfermedad, también hay estados con baja incidencia como Lara, Anzoátegui, Monagas, Sucre, Zulia y los estados andinos. Tripanosomiasis americana es una enfermedad metaxénica, es decir, que es transmitida por vectores. Actualmente se conocen 23 especies de atriatominos asociados a la transmisión de esta enfermedad. Estas 23 especies están agrupadas en 5 tribus y 9 géneros. Para efectos de nuestra asignatura y estudio de la misma, vamos a considerar los 9 géneros que se reconocen actualmente de vectores transmisores de la enfermedad de Chagas, que son Albeprocenia, Belminus, Cavernícola, Eratyrus, Microtriatoma, Panstrongyllus, Samolestes, Rhodnius y Triatoma. Como reservorios de esta enfermedad se conocen perros, gatos, ratas, murciélagos, armadillos, monos, puercoespín, ardillas, picures, comadrejas e incluso el rabipelado. Al ser una enfermedad metaxénica, el ciclo evolutivo se reconoce en ambos hospedadores. El hombre va a ser infectado por el tripomastigote metacíclico, que va a invadir las células del sistema retículo endotelial, en donde se va a multiplicar y va a formar amastigotes, perdiendo el flagelo del parásito. Esos amastigotes se van a multiplicar hasta completar o rellenar completamente la célula, que va a romper, y estos parásitos vuelven otra vez a transformarse en tripomastigotes. En este caso van a ser sanguíneos, van a ir circulando por sangre. Esos tripomastigotes vuelven a entrar a otra célula del sistema retículo endotelial y se repite el proceso. El triatomino, el vector transmisor, va a chupar sangre del hospedador parasitado y en el momento en que ingiera sangre va a ingerir el parásito en forma de tripomastigote sanguíneo. Dentro del vector transmisor, ese tripomastigote sanguíneo va a ir al estómago. A nivel del estómago se va a dividir por división binaria y se va a multiplicar en grandes cantidades a nivel del sistema digestivo del vector transmisor. Cuando este vector transmisor encuentra otro hospedador susceptible, lo va a picar y va a seguir su camino, va a seguir caminando.
y va a defecar posteriormente. En esas deyecciones del vector van a ir los tripomastigotes metacíclicos que van a penetrar por el orificio de la picada del triatomino y así van a infectar a este hospedador susceptible. Quiere decir que estamos hablando de un mecanismo de infección que literalmente lo deben escribir como la penetración del tripomastigote metacíclico por el orificio de la picada del vector. Ese es el principal mecanismo de infección. Sin embargo, el tripomastigote metacíclico también puede penetrar por las mucosas, ¿sí? Llegan a caer cerca de las mucosas ocular, nasal o incluso la bucal. Enfermedad de Chagas tiene diferentes formas clínicas de presentación. Existe una fase aguda que, aunque es poco frecuente, es en la que pudieran conseguirse mayor cantidad de manifestaciones clínicas. Repito, es muy poco frecuente que ésta se consiga a nivel de pacientes y si se consigue es más frecuente conseguirla en los niños. Vamos a encontrar inicialmente en el lugar de penetración del parásito, si es por piel, una lesión indurada, redondeada, no pruriginosa, dolorosa. A eso se le conoce como chacoma de inoculación. Si penetra por mucosa y sobre todo por mucosa ocular, vamos a encontrar un ojo que va a estar con una inflamación biparpebral que generalmente es unilateral y a eso se le conoce como signo de Romaña. Adicionalmente, como manifestaciones clínicas de esta forma aguda de presentación de la enfermedad de Chagas, el paciente puede presentar fiebre, inapetencia, dolores musculares o mialgias, cefalea y posteriormente puede presentar o puede desarrollar una hepatoesplenomegalia y adenopatías. Hay miocarditis si sigue avanzando la lesión o sigue avanzando el daño del parásito internamente y puede incluso llegar a producir hasta meningitis. Otra forma clínica de presentación es un periodo intermedio que se produce desde el momento en que el parásito penetra por ese orificio o por la mucosa en el hospedador susceptible hasta que se reproduce en enormes cantidades dentro de ese hospedador y causan daño en su organismo. Esa fase se le conoce como fase indeterminada o fase de latencia, la cual no tiene un periodo específico de duración. Eso va a depender de la cantidad de parásitos inoculados inicialmente, de algunas razones inherentes a lo que es alimentación, características epidemiológicas propias de este individuo, forma de vida, todo lo que pueda afectar su sistema inmunológico. Entonces, esta fase o periodo de latencia, que es un periodo intermedio, no tiene un tiempo determinado de duración y por supuesto no hay manifestaciones clínicas en esta forma de presentación porque coincide con la multiplicación del parásito internamente en el hospedador. Por último, y lo más frecuente, es una forma crónica de presentación de la enfermedad, que es la más característica, es la que se consigue con mayor frecuencia y de hecho se consideran hallazgos de necropsia incluso. Es una fase en donde hay una miocardiopatía evidente que genera bloqueos en la conducción de los impulsos a nivel cardíaco. Eso también genera entonces extrasístoles repetidas y puede causar a nivel del corazón aneurismas apicales. Por supuesto, este aneurisma apical es lo que les digo, que es un hallazgo de necropsia porque no es una manifestación clínica. Y si este aneurisma apical llega a romperse, es lo que causaría una muerte abrupta del paciente. Durante el proceso de instauración del parásito a nivel de las fibras cardíacas, que es su órgano blanco, uno de sus órganos blancos, produce insuficiencia cardíaca por todos los daños que produce a nivel del sistema muscular cardíaco. El método diagnóstico que empleemos en la enfermedad de Chagas va a depender de la fase en la que se encuentra el paciente. Si por alguna casualidad se consigue un paciente en una fase aguda,
vamos a trabajar con un examen de sangre en fresco o preferiblemente con un extendido sanguíneo y gota fresca que va a ser coloreado con gienza. Estos dos exámenes, el extendido de sangre en fresco o el extendido sanguíneo y gota gruesa, son los más empleados porque son los que tienen menor costo. Recordemos que es una enfermedad que afecta en mayor proporción a personas de bajos recursos. Pero también existe una técnica de concentración de Struth o una biopsia de los ganglios linfáticos. También podemos trabajar con métodos indirectos. Un método directo es cuando observamos el parásito directamente de la muestra, y un método indirecto es cuando esa muestra la trabajamos en laboratorio y el parásito lo observamos con una segunda muestra. Dentro de estos métodos indirectos se encuentra un cultivo de parásito obtenido en líquido cefalorraquídeo, en sangre o con un macerado de tejido, al que se cultiva en un medio que se conoce como NNN. O también se puede hacer la inoculación de animales de laboratorio. Por supuesto, también podemos realizar un diagnóstico serológico o inmunológico. En ambos casos lleva el mismo nombre porque hacemos por medio de la serología una demostración de inmunoglobulinas o anticuerpos que tenga el paciente. Dentro de estos métodos serológicos puede haber una reacción de precipitación o una reacción de inmunofluorescencia indirecta. Son los que más se usan. Sin embargo, como ya comentamos, lo más frecuente es encontrar al paciente en una fase crónica. En una fase crónica, los métodos directos no nos van a ser útiles para el diagnóstico, porque en una fase crónica la cantidad de parásitos que van a estar circulando van a ser muy pocos y no van a ser de utilidad para un diagnóstico. Quiere decir que para un diagnóstico de certeza vamos a emplear métodos indirectos, dentro de los cuales el más utilizado es el senodiagnóstico de Brown, en el cual se coloca al paciente o a la persona sospechosa de padecer la enfermedad a que sea picado literalmente por ninfas de chipos que tenemos criadas en el laboratorio, es decir, que están libres de enfermedad y de parásitos. Y luego esos vectores van a ser examinados. Si se les consigue el parásito es porque lo adquirieron de esta persona. Y por supuesto también hay métodos serológicos en donde el que más se utilizaba hace años atrás era el conocido como manchado guerreiro, que era una técnica de fijación de complemento. Hoy en día se usa poco, pero también se utiliza, así como la inmunofluorescencia indirecta o la hemaglutinación indirecta. Para el tratamiento de la enfermedad se han utilizado benzimidazoles, sobre todo si se encuentra el paciente en una fase aguda. Recordemos que es poco frecuente encontrar un paciente en fase aguda. Estos benzimidazoles ya hoy en día no se trabajan. Hoy en día se trabaja con nitrofuranos, tanto en fase aguda como en fase crónica de la enfermedad. Para prevenir la infección se pueden emplear diferentes técnicas. Podemos frizar las paredes. Recordemos que las personas más susceptibles son las que viven en zonas rurales o personas de bajos recursos que no tienen cómo tener su hogar con paredes de bloque, sino que lo hacen con paredes de barro. Y aquí entre nos les digo que es mucho más fresco estas paredes de barro. Pero estas paredes de barro dejan grietas, por lo tanto, en esas grietas se pueden introducir los vectores transmisores y eso los acerca más a las personas. Entonces hay que tapar esas grietas y esas grietas se tapan con un friso, haciéndolo del mismo material. Si tiene el barro allí, preparemos barro y vamos a frizar las paredes. En esas zonas también los techos de las casas frecuentemente son de palma y allí también se esconden los chipos. Entonces se pueden fumigar el techo e incluso las mismas paredes también pueden ser fumigadas para eliminar los vectores que se encuentren allí. Es importante también a la hora de dormir colocar mosquiteros para evitar que si el chipo está arriba en el techo y él defeca, que las deyecciones caigan directamente en nuestra piel o en nuestra cara o en nuestras manos. Importante es también colocar mallas o telas metálicas en puertas y ventanas.
y allí tienen 2 fotos en donde se observa una manera artesanal de hacerlo para que no salga tan costoso. La foto de arriba a la derecha tiene que ver con la reubicación de gallineros peridomiciliarios. ¿Por qué? Porque el parásito afecta a diferentes especies animales, por supuesto incluyéndonos a los humanos, pero a las aves también las afecta, y para ellos las aves son muy buscadas porque ellas tienen la temperatura sanguínea es 1 grado más elevada, y ese calorcito al parásito le gusta, pero ese mismo calorcito mata al parásito. Sin embargo, si nosotros colocamos el gallinero al lado de nuestra casa, así como pican las gallinas, nos puede picar a nosotros. A la gallina no le hace nada porque el parásito se muere, pero a nosotros sí nos enferma, o por lo menos nos infecta. Y también a los perritos y el resto de los animales que también son afectados por el parásito, es bueno aplicarles tratamiento. No vacuna, no existe vacuna. Aplicarles tratamiento a los individuos susceptibles, incluyendo animales de diferentes especies como el perrito que tienen allí en la foto o nosotros los humanos. Y bien, de esta forma llegamos al final de enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana.